El mundo se desliza a la Tercera Guerra Mundial, advierte la primera ministra serbia. En términos políticos, parece que las emociones han vencido a la razón, lamentó la funcionaria. La humanidad está cayendo gradualmente en la Tercera Guerra Mundial, mientras las armas nucleares se mencionan con más frecuencia y mayor seriedad, dijo el martes la primera ministra serbia, Ana Brnabić, durante un discurso ante el Parlamento. El mundo se está deslizando gradualmente a partir del 24 de febrero hacia la Tercera Guerra Mundial, con rumores sobre armas nucleares cada vez más frecuentes y serios, y con menos posibilidades de que se alcance la paz, declaró, citada por medios locales. En términos políticos, parece que las emociones han vencido a la razón, añadió. Durante su discurso, Brnabić también hizo mención a la crisis del coronavirus. Recordó que en 2020 Europa y el mundo sufrieron la mayor pandemia desde la gripe española de 1918 y que pocos pensaron que los tiempos difíciles aún estaban por venir. Para describir la situación, la funcionaria citó al presidente francés, Emmanuel Macron, quien a finales de agosto de este año dijo que el momento que vivimos parece consistir en una serie de crisis, cada una más grave que la anterior, y advirtió que se acerca el fin de la abundancia y la despreocupación. Paralelamente, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, confesó este martes que teme una escalada del conflicto en Ucrania y el deterioro de la situación. Me temo que la crisis solo empeorará. El problema es que nadie quiere un compromiso, solo la derrota de la otra parte, explicó el mandatario. Biden habla sobre la amenaza nuclear mientras se pone su chaqueta. El mandatario contestó a una pregunta de periodistas después de recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió el martes a Rusia que no emplee armas nucleares tácticas, en medio de la negativa de Washington a investigar los planes de Kiev de usar una bomba sucia. Pasé mucho tiempo hoy hablando de eso, la amenaza nuclear, dijo Biden en respuesta a una pregunta de periodistas después de recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la Casa Blanca. Rusia estaría cometiendo un grave error al usar un arma nuclear táctica. Todavía no garantizo que sea una operación de bandera falsa. No lo sé. Pero sería un grave error, explicó el mandatario mientras se colocaba y acomodaba la chaqueta. Denuncias de Rusia. Las declaraciones de Biden se producen en medio de las advertencias de Rusia sobre la posibilidad de que Kiev detone una bomba sucia. Se trata de un tipo de arma compuesta por material radiactivo y una carga explosiva. Según el Ministerio de Defensa ruso, si Ucrania llega a detonarla, los isótopos radiactivos se dispersarán en la atmósfera a una distancia de hasta 1500 kilómetros, pudiendo llegar hasta Polonia. El propósito de Ucrania al recurrir a esas prácticas podría ser culpar a Rusia del uso de armas de destrucción masiva en el marco de su operación especial en ese territorio. Esa situación socavaría aún más la confianza en Moscú y agudizaría la campaña antirrusa desde Occidente, donde plantean la posibilidad de privar al país del estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Negativa de Estados Unidos. Este lunes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, tachó las advertencias de Rusia de falsas y afirmó que, según las informaciones de Washington, las autoridades ucranianas no preparan dichas acciones.
En respuesta, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que Estados Unidos debería investigar seriamente los datos sobre los planes de Kiev para usar una bomba sucia, en lugar de rechazar la información proporcionada por Moscú. Disculpen, ustedes estadounidenses ni siquiera saben quién mató a su presidente, tal vez deberían hacer un trabajo sobre sí mismos y permitir que ustedes y sus especialistas analicen la información relacionada con la seguridad mundial, recalcó, refiriéndose al asesinato del expresidente John Kennedy, en 1963. Estados Unidos considera enviar a Ucrania sistema obsoleto de misiles Hawk. Estados Unidos sopesa enviar a Ucrania misiles MIM-23 Hawk que su ejército dejó de emplear, para ser usados en la guerra contra Rusia, anuncia un informe de Reuters. Conforme a dos funcionarios estadounidenses, citados el martes en un reporte de la agencia británica de noticias Reuters, Washington está considerando enviar al país europeo algunos obsoletos sistemas de misiles antiaéreos de medio alcance MIM-23K Hawk. Las fuentes, amparadas en anonimato, han detallado que Estados Unidos, con el envío de las armas en cuestión, busca revisar el empeño de las reservas después de que hace años fueron almacenadas. La nota no precisa el número de sistemas y misiles Hawk, fabricados por el gigante estadounidense Raytheon Technologies, que se va a despachar a Ucrania. La Casa Blanca todavía no ha comentado al respecto. El aludido sistema, que utilizaba el ejército de Estados Unidos en 1960 durante la guerra de Vietnam, es el predecesor del sistema de defensa antimisiles Patriot, que Washington evita enviar a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados continúan suministrando armas letales a las fuerzas ucranianas, a pesar de las repetidas advertencias de Rusia sobre la exacerbación del conflicto en el país eslavo. Hace una semana, el Pentágono anunció planes para enviar el primer lote de sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire, NASAMS, a Ucrania en las próximas semanas. Antes de iniciar su operación especial en el vecino occidental, Rusia había señalado que Estados Unidos y sus aliados occidentales rechazaron las propuestas rusas sobre cuestiones de seguridad global, y que Kiev se negó a implementar los acuerdos de Minsk para resolver el conflicto en el este de Ucrania durante 8 años. De esta manera, la desmilitarización de Ucrania fue el único camino que queda para evitar una guerra en Europa, especificó Moscú.